Hola amigos, buenos días. Hoy es viernes 7 de agosto, son las 12 del día, hora en que estoy grabando, día y hora en el que estoy grabando. Los saluda su amigo, el abogado y profesor de Derecho, Emanuel Rangel. Y en esta semana estuve viendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había regresado ya a sus labores, por lo cual entré al Semanario Judicial de la Federación y pude observar que finalmente publicaron tesis en el Semanario Judicial de la Federación, inclusive publicaron muchas tesis. Se nota que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo trabajando desde, desde casa. Como podemos observar al entrar al sistema del Semanario Judicial de la Federación, se publican un total de 131 tesis, 21, 21 tesis jurisprudenciales y 110 tesis aisladas. Por lo que, como era costumbre, vamos a revisar las tesis jurisprudenciales, bueno, las tesis de jurisprudencia aisladas y de jurisprudenciales respecto de materia penal. Y como pueden ver, salieron demasiadas tesis, por lo que puede ser que el video se vuelva un tantito largo. Pero en fin, ahora sí que tenemos que entrar a buscar nuestras tesis que nos interesan en materia penal. Salieron varias, ya las estuve revisando. Algunos de ellos están padres. Vamos a verlas. En la primera página no encontré ninguna. Había entendido de que en todas sale una, no más que las había revisado desde el celular, y en el celular salen, por alguna razón, salen en un orden diferente. A ver, aquí tenemos la primera, que dice: reconocimiento de inocencia debe tramitarse conforme a las normas procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una tesis emitida por los tribunales colegiados de circuito, publicada el día de hoy, una tesis aislada, con número de registro 2.021.915. Y dice: el reconocimiento de inocencia debe tramitarse conforme a las normas procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud del proceso de transformación del sistema de justicia penal mexicano. El reconocimiento de inocencia, conforme a los artículos 486, 488, 489 y 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, en relación con los artículos primero, fracción cuarta, y sexto, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya no es un asunto de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de los tribunales de alzada competentes para conocer del recurso de apelación. En efecto, el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales estableció que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del referido ordenamiento se encontraran en trámite continuarían su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Sin embargo, respecto de los que se iniciaron con posterioridad a su vigencia, con independencia de que los hechos hubieran ocurrido con anterioridad, sería aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, el procedimiento de reconocimiento de inocencia que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales no es limitativo para las personas que fueron condenadas bajo las normas del sistema penal acusatorio y oral, ni está condicionado al sistema procesal penal del que deriva la sentencia, pues se trata de un mecanismo procesal que tiene como condición la existencia de una sentencia ejecutoriada previa, de manera que en una interpretación pro persona, en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tramitar tal petición bajo las reglas procesales vigentes del Código Nacional cumple con el deber de maximizar los derechos humanos del gobernado, entre otros, el derecho a recurrir dicha resolución
a través del juicio de amparo indirecto o de obtener, en su caso, la indemnización que prevé el artículo 490 del invocado Código Nacional. Es una tesis que viene del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Nace del reconocimiento de inocencia 1/2019 y bueno, efectivamente me parece adecuada esta tesis. Proviene de cuestiones que tienen que ver con vigencia de la norma y sobre todo tienen mucho que ver con la retroactividad, ¿no? Pero habla esta tesis principalmente que este proceso de reconocimiento o procedimiento de reconocimiento de inocencia es un proceso aparte de aquel en donde se condenó a aquella persona al cual ahora se reconoce su inocencia y por tanto que debe ser conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una tesis que, siendo sincero, me gusta. Inclusive habla de que es cuestión del principio pro persona, ¿no? Este nuevo sistema de justicia penal, por supuesto, tiene muchos mejores beneficios para los imputados que el antiguo sistema, ¿no? Bien, una segunda tesis que encontramos es el principio de oralidad. Los argumentos de las partes deben descansar en datos de prueba y el juez de control está facultado para consultar la carpeta de investigación si requiere constatar la veracidad de lo planteado. Es una tesis aislada en materia penal, emitida también por tribunales colegiados de circuito, en específico del primer tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la cuarta región. En el texto, tiene número de registro 2.021.911. En el texto se lee el recurso para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe desahogarse de conformidad con los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación establecidos en el numeral 20, primer párrafo de la Constitución de la Constitución Federal. En ese sentido, si bien, atendiendo al principio de oralidad, el juez de control deberá resolver el recurso exclusivamente con base en los argumentos que expongan oralmente las partes y sin consultar la carpeta de investigación, lo cierto es que la excepción se surte cuando, con base en el principio de contradicción, una parte cuestiona el contenido o existencia de un dato de prueba que expone la otra, como lo pudiera ser algún dato derivado de un dictamen pericial y en cuyo caso, de conformidad con las jurisprudencias 50 del 2018 de la primera sala y 23 del 2019 de la primera sala también, el operador jurídico deberá consultar las consecuencias respectivas de la carpeta de investigación para dilucidar el punto de controversia, pues de otra manera no contará con los elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran. Bueno, ahí lo tienen. Habría que pensarlo. Básicamente nos menciona que el juez de control debe resolver con los argumentos que dan una de las partes, pero si las partes no se ponen de acuerdo sobre algún dato de prueba que esté contenida en los antecedentes de investigación, entonces el juez podría directamente realizar en la carpeta de investigación. Habría que cuidar mucho esa situación porque una de las ventajas que se mantiene de las que inclusive hablábamos ahorita en este nuevo sistema de justicia penal, trata precisamente de que el juez esté impedido para revisar la carpeta de investigación. En este sentido, bueno, sí tendríamos que
que permitirle cuando agente del Ministerio Público y asesor jurídico afirman una cosa, dicen ellos en la carpeta de investigación, encontramos este dato, etcétera, 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 y donde el defensor diga, no, en la carpeta de investigación se encuentra este otro dato, o este dato que están diciendo va en este otro sentido. Y si ninguno de los dos acepta estar equivocado, bueno, el juez tendría que ver directamente cuál es la verdad, ¿no? Yo propondría que aquel que mintiese tuviera alguna consecuencia jurídica, pues no tan buena para esa persona, porque recordemos que además las partes deben de situarse en todo momento bajo un principio de objetividad y de lealtad entre las partes que vaya, en este caso uno de los dos miente, ¿no? Y miente reiteradamente. Encontramos otra tesis con registro 2.021.888. Dice el Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado. La nueva ley de amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, le reconoce el carácter de tercero interesada del juicio constitucional, por tanto debe ser llamado al mismo aun cuando quien lo promueva sea la víctima u ofendido. Una tesis aislada del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, y dice la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia 87 de 2012, de rubro reposición del procedimiento, la omisión de dar cumplimiento al ordenado en el último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento que la provoca, emitida a partir de la interpretación de la Ley de Amparo vigente el 2 de abril de 2013, estableció que el Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal de origen estaba facultado para formular alegatos en una audiencia constitucional, y aun y cuando no se advertía cuál era su participación, lo cierto era que por disposición legal se le debería dar el carácter de parte formal y por ande ser llamado a juicio. Sin embargo, en términos de la nueva ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de ese mismo año, se amplían sus facultades al reconocer al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal el carácter de parte tercero interesada, siempre que no sea señalada como autoridad responsable, con lo cual en el sistema jurídico mexicano, precisamente en el juicio de derechos fundamentales en materia penal, se estableció una nueva realidad en relación con dicho ente jurídico. Así, el Ministerio Público en el juicio de amparo ya no solo es visto tradicionalmente como opositor, sino en el sentido de que tiene una doble categoría. A. El Ministerio Público como el encargado de la pretensión punitiva, persecutor de delitos, y B. El Ministerio Público como representante social garante de la legalidad en cualquier procedimiento en el que interviene, verbo y gracia, en el juicio de derechos fundamentales. Por tanto, dicho representante social debe ser llamado a juicio de amparo en materia penal, no obstante que éste haya sido promovido por la víctima u ofendido, pues hoy en día también le recae la calidad de tercero interesado, no necesariamente por tener intereses contrarios al promovente del juicio de garantías, como lo sería en el caso de que hubiese instado el inculpado, sino que se está ante una nueva recategorización del concepto de tercero interesado. Esto es, al tratarse del Ministerio Público, quien tiene la representación de los intereses sociales en el proceso penal y por ende la salvaguarda del inocente y la procuración de que el culpable no quede impune, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Federal, y no necesariamente como opositor del inculpado, la víctima u ofendido. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? En este sentido, me parece que resuelve muy adecuadamente. Así lo menciona la Ley de Amparo, así lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta que también sucede que recordemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene un asesor jurídico quien es el representante de la víctima, porque tenemos al Ministerio Público como representante de la sociedad. Entonces, inclusive, ampliando un poquito la tesis desde mi perspectiva, es también dable a entender que el Ministerio Público y la víctima pudieran tener intereses contrarios, ¿sí?
De ahí la esencia de por qué nace esta figura de asesor jurídico, ¿no? En fin, aquí está otra tesis con número de registro 2.021.880. Habla de las personas inimputables. Es una tesis aislada también, que habla inimputable, aspectos y pruebas a tomar en consideración al imponer una medida de seguridad y su duración. Es una tesis aislada en materia penal, emitida por el tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Dice, bajo el enfoque de derechos humanos que prevé el artículo primero constitucional, a efecto de que el órgano jurisdiccional de instancia pueda imponer una medida de seguridad justa y adecuada a un inimputable, es necesario que durante el proceso se desahoguen experticias en diversas disciplinas que permitan al juzgador establecer el tratamiento más adecuado y su duración, razón por la cual el órgano jurisdiccional debe allegarse, incluso de forma oficiosa, de elementos objetivos que le permitan establecer de manera racional tales circunstancias. En ese sentido, cuando al analizar la sentencia definitiva emitida contra un inimputable, se advierta la ausencia de medios de prueba tendientes a establecer cuál es el tratamiento que necesita el inimputable y su duración, la responsable debe de ordenar la reposición del procedimiento y en vía incidental dar vista al quejoso, su tutor definitivo y su defensor para que manifiesten lo que al derecho del primero corresponda, y en el menor tiempo posible se realice la práctica de los dictámenes periciales conducentes, se incorporen al proceso y se hagan las investigaciones necesarias que permitan al juzgador establecer y pronunciarse acerca del tratamiento psiquiátrico integral que requiere el sentenciado, acorde con su padecimiento y grado de inimputabilidad, así como la manera y periodicidad bajo las cuales habrá de realizarse. Una tesis que tiene mucho que ver con las cuestiones de derechos humanos. Insisto, existen personas que por sus capacidades intelectuales no pueden ser sujetos de un proceso penal y por tanto no se les puede imponer una pena, pero eso no quiere decir que queda impune la situación. Si es el caso, ya lo vemos, el juez necesita de allegarse de medios de prueba que le digan cuál sería esa medida de seguridad que se le imponga al inimputable. ¿Sí? Vamos a seguir buscando tesis de jurisprudencia. Vamos en la 76. Aquí encuentro otra que tiene registro 2.021.874. Dice, extorsión ejecutada de manera continuada si se materializó bajo la hipótesis prevista en el artículo 231, primer párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua, modificado mediante decreto publicado en el 23 de octubre de 2010 y siguió cometiéndose con la agravante prevista en su fracción quinta incorporada en la misma reforma, la penalidad aplicable debe ser la prevista para esta última. Es una tesis que, al parecer, sale de este circuito, efectivamente sale del segundo tribunal colegiado del 10º circuito. Cuando hablo de este es porque yo me encuentro en Ciudad Juárez, Chihuahua. Inclusive debió haber sido, me parece que este segundo tribunal colegiado del 17º circuito está inclusive aquí en Ciudad Juárez. Dice el texto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 33 del 2012, estableció que no se infringe el principio de irretroactividad contenido en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se aplica la nueva ley, en caso de delito continuo o permanente. Esto es, si la conducta delictiva que empezó a realizarse antes de que aquella entrara en vigor y si continúa cometiendo con posterioridad a la misma. Con apoyo en dicho criterio, por igualdad de razón, debe considerarse que la aplicación de la nueva disposición legal que prevé para el delito una pena más severa no constituye una vulneración al principio de irretroactividad de la ley, cuando su comisión se realizó de manera continuada antes y después de que la misma entrara en vigor
pues en este supuesto existe como semejanza relevante, al igual que en aquel supuesto, que todos sus elementos se mantuvieron concretándose bajo la vigencia de la disposición reformada. Es el caso del delito de extorsión, cuya consumación es continuada, cuando la conducta típica consistió en haber obligado al sujeto a activar a entregar cantidades de dinero en forma continua durante un lapso, mediante requerimientos constantes, en términos del artículo 17, fracción tercera del Código Penal del Estado de Chihuahua, porque en dicho supuesto la figura delictiva se integra con cada entrega de dinero y al mismo tiempo queda de manifiesto que el agente activo ejecuta las conductas bajo un mismo propósito, es decir, a través de un conocimiento estructurado. Un trazo a modo de plan o proyecto y un designio único mediante el cual las diversas acciones delictivas aparecen significando etapas de realización hacia un objetivo común, lo que permite considerar que todos los actos en conjunto como un solo delito. En consecuencia, de acuerdo con esa naturaleza jurídica en su comisión, si el delito aludido se materializó por primera vez durante la vigencia del artículo 231, párrafo primero del Código Punitivo Local, anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre de 2010, que establecía una penalidad de 4 a 15 años para el tipo básico del delito y sus elementos continuaron completándose con la agravante incorporada con posterioridad a la entrega en vigor del referido decreto en la fracción quinta del mismo numeral, relativa a cuando se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero para evitar el daño con que se amenaza, para que la ley se estableció una penalidad mayor. Entonces, sin que implique una aplicación retroactiva de la ley, la sanción aplicable debe considerar ese agravante porque sus elementos se configuraron dentro del ámbito temporal de validez de la norma que la estableció. Lo anterior, desde luego, no impide que el referido principio cobre aplicación con beneficio del reo si, con posterioridad a la comisión de la última conducta, la ley dispone una imposición de una pena más leve. Bueno, ahí lo tienen. No, esta tesis aislada no es del todo de mi agrado, pero nótese que es porque soy defensor, ¿no? Evidentemente le dieron, como si luego se dice, le dieron palo a un defensor por ahí. Es una tesis que tiene que ver de nueva cuenta con la vigencia, con retroactividad o irretroactividad de la ley, porque ustedes recordarán, en 2010 esto de la extorsión y el secuestro se volvió un problema mucho más grave de lo que ya era, ¿no? Entonces tenemos esa situación. Encontramos de nueva cuenta otra tesis aislada con registro 2.021.859. El rubro dice delito de homicidio, queda excluido del fuero militar previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver qué nos dice esta tesis aislada de la primera sala. Vamos a ver. Dice, cuando se trata del delito de homicidio previsto y sancionado en el Código Penal Federal, cuya conducta delictiva se haya verificado en el desarrollo de una actividad castrense dentro de las instalaciones militares y los sujetos activo y pasivo tenían esa calidad al momento de los hechos, se debe precisar a quien corresponde conocer del asunto si una autoridad civil o militar. Se considera que la competencia para conocer del asunto, por razón de fuero, se surte en favor de una autoridad civil. Ello porque la naturaleza jurídica del homicidio impide que pueda existir una estricta conexión con la disciplina militar, en atención a que el bien jurídico que se pretende proteger es la vida, como uno de los bienes más preciados para el ser humano y para la sociedad, sin que guarde relación alguna con los bienes jurídicos propios del orden militar o con algún tipo de afectación a los mismos. Lo anterior es así porque el Tribunal Pleno ha considerado que en diversos precedentes el fuero militar solo es competente para conocer de los delitos y faltas que por su propia naturaleza atenten de manera directa contra la disciplina militar, cometidos por militares en activo, siempre y cuando se realicen en actos del servicio
y no esté involucrado un civil o se trate de violaciones de derechos humanos. Pues aun cuando se pudiera creer que esta actividad pues aun cuando se pudiera creer que cualquier conducta irregular perpetrada por un militar en activo pudiera afectar la disciplina castrense, dando lugar a la posible comisión de un delito militar, ello no es así, porque para esa conducta pueda reputarse como una constitutiva de delito materia del fuero de guerra, debe existir una conexión directa entre aquella y la disciplina castrense objetivamente valorada, principio organizativo de las Fuerzas Armadas. Tampoco resulta un factor determinante la circunstancia de que se introduzca cualquier descripción típica en el Código de Justicia Militar para que con esa sola incorporación formal se diera lugar a la existencia de esa estricta conexión, pues actuar de una manera contraria haría nugatorio el carácter restrictivo o excepcional de ese fuero, retrotrayéndolo en una posición meramente subjetiva, donde el elemento relevante para su delimitación sea la calidad de los sujetos involucrados o la tipificación en un ordenamiento sustantivo de índole militar. Ahí tienen. Inmediatamente después encontramos otra 2.021.858 que dice delincuencia organizada. El artículo 41, párrafo tercero de la Ley Federal relativa no vulnera los principios de legalidad y debido proceso, texto anterior a la reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. Tesis aislada de la primera sala también. Dice, cuando una persona fue sentenciada por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y al revisar en segunda instancia la sentencia para tener por acreditada la existencia de la organización criminal a la que señaló pertenecía el quejoso, otorgó valor probatorio pleno a la copia certificada de una resolución emitida en un diverso toca penal en términos de lo previsto por el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En contra de dicha sentencia se promovió juicio de amparo directo en la que se planteó la inconstitucionalidad del mencionado precepto al aseverar que era contrario a los principios de legalidad y debido proceso contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal al permitir que se incorporen valor en pruebas de otros procesos penales. El citado precepto al prever que una sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditar la existencia de una organización delictiva determinada será prueba plena con respecto de la existencia de esa organización criminal en cualquier otro procedimiento, no vulnera los derechos de legalidad y debido proceso. Lo anterior es así, pues la regla de valoración que contiene dicho precepto deriva de que en la sentencia irrevocable se verificaron las exigencias constitucionales y legales en la medida en que los elementos probatorios que la sustentaron ya fueron sometidos al análisis de un juzgador imparcial y al escrutinio de una defensa, cumpliendo las formalidades de un procedimiento, y con motivo de esa valoración se llegó a la convicción de que se demostró la existencia de una determinada organización criminal. De la primera sala, esta tesis me va a dejar pensando un ratito porque no considero yo que debería de ser así. Cada proceso puede resultar de una manera, sobre todo porque la persona que en este proceso pudo tener una defensa distinta, es decir, pienso yo a mi representado, yo como defensor particular que soy, a mi representado no lo pueden juzgar en base en lo que sucedió en otro, porque si bien es cierto, estuvo bajo la visión de un juez y tal vez la revisión de un magistrado de apelación y un magistrado de circuito, 3 magistrados de circuito, lo cierto es que en aquel no lo defendí yo. Entonces, ¿dónde deja la primera sala el derecho a la defensa? No tuvo ninguna oportunidad. Mi representado, el otro dice, el otro sí, pero vaya, considero yo que se equivoca la primera sala. A ver qué mencionan ustedes, compañeros, amigos que están viendo este video. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan ustedes respecto de esta tesis en particular.
porque sí, insisto, me va a dejar pensando un buen rato, ¿no? Esta situación, esta tesis. Me parece a mí que la primera sala resuelve, resuelve curioso, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente, es el registro número 2.021.845. Habla de la cadena de custodia, su transgresión no torna ilícitos los datos de prueba. Tesis aislada del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Y dice, la transgresión a los principios legales de cadena de custodia no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva. La ilicitud es un tema que atañe a la manera en que se obtiene la fórmula, en tanto que la cadena de custodia es la manera en que se preserva la misma. Conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba obtenidos contra derechos fundamentales conllevan su exclusión o nulidad. En cambio, los indicios alterados por violación a la cadena de custodia repercuten en su valoración, pues el numeral 228 del mismo código determina que aquellos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal manera que pierdan su eficacia. Bueno, ahí está, ahí lo tienen. Pues es que, no lo sé, me parece a mí que si tenemos establecido que un indicio debemos de recogerlo, llenar una cadena de custodia y luego ir llenando todos los eslabones de a quién se le fue pasando, es precisamente para asegurar que esa prueba no pierde su eficacia. Entonces, si hay errores en la cadena de custodia, en ese momento, si no eficacia, pierde toda credibilidad. ¿Por qué? Porque ya no subimos en manos de quién estuvo. La cadena de custodia se pone por una razón. Ahorita hay un video por ahí en Facebook donde se ve cómo el policía saca de sus pertenencias droga y luego se la planta en una motocicleta a estas personas. Entonces, en lo personal, cuando escucho autos de vinculación o sentencias donde dicen, bueno, pues es que ellos son imparciales, policías, peritos, son plenamente imparciales, únicamente están haciendo su trabajo y por eso creemos en ellos. Como juez, creo en todo lo que está diciendo. Híjole, pues la verdad es porque les da flojera o miedo, no sé, a los jueces, así lo digo con todas sus letras, decir la verdad. Tenemos una policía y peritos incompetentes, ¿sí? Porque no llenar una cadena de custodia adecuadamente es incompetencia. Puedes llamarlo de cualquier forma, pero es incompetencia. En fin, aquí la Corte, a través del colegiado del circuito, dice que no importa si los policías, si los peritos, si los agentes del Ministerio Público les importa un comino la cadena de custodia de cualquier indicio que hayan recabado, si a final de cuentas no se afecta aquello que se pretendía presentar. Una desgracia, en verdad. En fin, el registro 2.021.826, actos de tortura, la demostración de su existencia en una sentencia de amparo emitida por un órgano terminal, obliga a hacer la denuncia correspondiente para que se investigue y se determine lo conducente ahora en su vertiente de delito. Es una tesis aislada en materia común penal del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Dice la sentencia de amparo dictada por un órgano terminal es como el tribunal colegiado del circuito, en la que se establece que se encuentra plenamente demostrada la tortura alegada como acto reclamado autónomo y a consecuencia de ello,
otorga la protección constitucional solicitada ante la firmeza procesal de que adquiere el pronunciamiento emitido en esa resolución, dada su inatacabilidad, impone el deber de denunciar la existencia de tales actos de tortura advertidos a fin de que el Ministerio Público competente investigue lo conducente, ahora en su vertiente de delito. Por ello, se debe remitir copia de la sentencia de amparo con el fin de proporcionar mayores elementos que permitan a la autoridad ministerial dar seguimiento debido. Lo anterior, conforme a la doctrina desarrollada en diversos criterios jurisprudenciales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en observancia a los diversos compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. ¿Sí? Nada les cuesta hacer tesis de este tipo. Efectivamente, si un juez se da cuenta de que existen actos de tortura, y estos lo dejan leve. Yo diría, inclusive un juez de primera instancia, un juez de control, observa actos de tortura, tiene que dar inmediatamente vista al Ministerio Público y exigir una investigación al respecto, sin ser parte del mismo, pero sí exigir de esta manera pues una investigación en su contra, ¿no? Tantísimas veces he visto yo aquí en Ciudad Juárez que se denuncian actos de tortura y jamás sucede nada. Dice el dicho que perro no come perro, y los agentes del Ministerio Público y policías jamás los verá usted investigando eso. Hace poquito salió una noticia de que sí, es una entre cientos, si no es que miles, las que hay. En fin, esas fueron todas las tesis de jurisprudencia, al menos las que nos interesan a nosotros, ahorita que estamos estudiando un poquito más el derecho penal, por lo que yo me despido de todos ustedes. Igual que en otras ocasiones, les pido que si les gusta este video dejen su like, y si les gusta el contenido que estoy creando para todos ustedes, por favor se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que el propio sistema de YouTube les avise a ustedes cuando subo este nuevo contenido. En fin, termino de despedirme de todos ustedes. Les mando a todos y cada uno de ustedes un fraternal abrazo. Hasta pronto.